Iba pasando cerca de la casa de mi hijo Roberto Jr., en la colonia americana de Guadalajara, cuando decidí hacer una parada sorpresa para saludar a mis nietos. Al acercarme vi el Tsuru rojo de mi nuera Leticia estacionado junto al portón, un coche que en teoría debería estar en el trabajo. El corazón me dio un vuelco. Algo no andaba bien. Me acerqué en silencio a la ventana del comedor, cuidando de no hacer ruido sobre las baldosas sueltas. Lo que escuché adentro me dejó helado como un témpano. En cuanto ese viejo firme los papeles del asilo, tendremos la casa libre para vender, dijo una voz femenina. Era Leticia, mi nuera. Su tono entró por mis oídos como veneno puro corriendo por las venas. Me quedé paralizado ahí parado, las llaves del Centra todavía en mis manos temblorosas. 5 minutos antes le había marcado a Roberto Jr. para hacer una visita sorpresa. Papá, estoy en la oficina, me mintió alegremente. Pero Leticia está en casa con los niños. Y ahí estaba el Tsuru de mi nuera, como si nada, estacionado en la entrada mientras tejían su plan diabólico contra mí. Apagué el motor con manos temblorosas y me acerqué más a la ventana. A través de una rendija en las cortinas de la sala vi todo claramente. Mi nuera Leticia, con quien compartí 3 años desde que se casó con mi hijo, estaba cómodamente sentada en el sofá que yo mismo les regalé cuando se casaron. Y mi hijo Roberto Jr., ese muchacho al que crié solo después de que su madre muriera de cáncer, apoyado contra la pared con esa sonrisa burlona que me revolvía el estómago. Todo va según lo previsto, dijo él con una frialdad que no reconocía. El lunes presentamos los papeles al DIF. Alegamos que ya no puede cuidarse solo. Con los nuevos protocolos para adultos mayores en Jalisco, será fácil conseguir la internación. Ella soltó una risa aguda, ese mismo tono que cuando recién se casaron me parecía encantador. Solo la casa de Chapalita vale unos 4 millones de pesos, agregó calculando en voz alta. Más el terreno de la esquina, las cuentas de ahorro. Son casi 8 millones en total. Las manos me temblaban. Saqué mi celular Nokia y comencé a grabar justo cuando Roberto Jr. continuaba explicando su plan maestro. Lo mejor es que confía ciegamente en nosotros. No tiene idea de que ya tenemos todo calculado. Certificados médicos, evaluaciones psicológicas, hasta el lugar en el asilo San Vicente ya está apartado. 2 años fingiendo que me importa, dijo Leticia mirándose las uñas pintadas de rojo. Escuchando sus historias aburridas sobre Pemex, haciéndome la interesada cuando habla de sus proyectos petroleros en Cantarell. Dios mío, suspiró mi hijo. Ese hombre todavía cree que somos una familia unida. Un crujido bajo mi pie, una ramita seca. Ambos callaron de golpe y giraron hacia la ventana como venados que escuchan un disparo. Me pegué a la pared de ladrillo, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oirían, las palmas sudadas aunque hacía fresco esa tarde de febrero. ¿Oíste eso?, preguntó Leticia alarmada. Seguro fue el gato de doña Carmen, respondió Roberto Jr., te haces la cabeza por todo. En tu lugar también me preocuparía. ¿Y si mi papá se da cuenta? No se va a dar cuenta, se rió él. Aunque se lo digamos en la cara, no va a entender. Para mayo ya estará encerrado, nosotros con la plata y haciendo lo que queramos. Me obligué a no moverme. El celular seguía grabando. Cada palabra quedaba registrada en la memoria de 2 gigabytes que había comprado especialmente para grabar a mis nietos. 15 minutos después regresé al coche, pero ya todo era diferente. 30 años trabajando en Pemex, 3 años de viudez, una vida entera construyendo un patrimonio para mis hijos, reducido a un plan frío y despiadado entre mi hijo y mi nuera. Esa carpeta manila sobre la mesa me perseguía mentalmente, meses de recolección de documentos, de estrategias ocultas, mientras yo trabajaba medio tiempo como consultor para sostener mis gastos y ayudarles a ellos. Me senté frente al volante mirando estas manos con las que perforé pozos petroleros en el Golfo de México, con las que cargué el ataúd de mi esposa María Luisa cuando el cáncer se la llevó. Y en mi cabeza resonaban las palabras de Leticia, él realmente cree que somos una familia unida. Y sí, lo creía. Hasta hoy. La puerta de la casa se abrió justo cuando me estiraba para tomar las llaves del encendido. Primero salió Leticia, su bolsa tejida colgando del hombro con un vaivén despreocupado,
como si fuera un día cualquiera de visita familiar. Detrás de ella apareció Roberto Jr., acomodándose la camisa de trabajo con la actitud relajada de quien acababa de cerrar un negocio exitoso. No esperaban verme ahí. La sorpresa en la cara de Leticia fue como una cachetada en plena cara. Don Roberto, ¿qué hace aquí? Su voz se tensó al verme. Hice un esfuerzo por mantener la calma, aunque por dentro todo se desmoronaba como un edificio en temblor. Pasaba por el banco cerca de aquí, mentí con serenidad mientras salía del centro. Decidí pasar a saludar a los niños. Roberto Jr. dio un paso hacia Leticia, instintivamente, colocándose delante de ella como si fuera su protector. Me observó fijamente, escudriñando mi rostro en busca de grietas en mi historia. Leticia se apresuró a decir que los niños estaban en casa de su mamá. Yo estaba ayudando a Roberto con unos papeles del trabajo. Trámites del IMSS. Lo dijo con una naturalidad que dolía, como si llevara años ensayándolo. ¿Cuántas mentiras como esa me habría tragado sin dudar durante estos 3 años? Asentí con neutralidad. Ah, qué bien. ¿Cómo va el trabajo en la distribuidora, hijo? Le recordé que me había dicho en la mañana que tenía junta hasta tarde. Un instante de pánico cruzó su rostro. Se canceló a última hora, balbuceó. El gerente se enfermó. Qué lástima, respondí. Bueno, mejor así pueden adelantar esos trámites del seguro. Roberto Jr. respondió automáticamente, sí, es sobre una pensión. Pero inmediatamente se corrigió. De un conocido. Un amigo que necesita asesoría. Si todo a mi alrededor no se estuviera viniendo abajo, me habría reído por lo patético de la escena. Leticia me preguntó si llevaba mucho tiempo ahí. Acabo de llegar, respondí mirando a ambos con una sonrisa forzada. ¿Por qué? Ella sonrió tensamente. Te ves cansado, don Roberto. Era irónico. La mujer que llevaba meses planificando mi encierro en un asilo, preguntándome si me sentía bien. Tuve que contener una risa amarga. Todo bien, solo un día largo. Ya saben cómo es la consultoría. Le hice un gesto a Roberto Jr., como disculpándome por interrumpir. No los quito más tiempo. Él contestó que ya estaban terminando y le puso la mano a Leticia en la espalda baja con una familiaridad que me revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Desde cuándo mi hijo y mi nuera conspiraban contra mí? Me dirigí hacia el coche, saqué el celular y lo miré como si revisara un mensaje. Noté como Roberto Jr. no apartó la vista del teléfono. Bueno, me voy, que la comida no se hace sola. Leticia me respondió, ya casi terminamos aquí, don Roberto, no se preocupe. Mientras me subía al coche, fingí que recordaba algo importante. Ah, cierto, Roberto, te habló tu hermana Patricia desde Tijuana. Quería confirmar si vienes al Día del Padre el domingo. Ya sabes que organizó toda la reunión en la casa. En su rostro se reflejó un segundo de desconcierto absoluto, como si el alma se le hubiera congelado en hielo seco. Seguro, sí, claro que voy, murmuró. Perfecto. Va a estar toda la familia. Tus tíos, tus primos, los niños. Será bonito. Arranqué el coche y salí del fraccionamiento. Por el retrovisor los vi quedar separados, inmóviles como estatuas. Luego se acercaron uno al otro rápidamente y comenzaron a hablar entre susurros urgentes. Ese triángulo de traición ya no era una sospecha, era una realidad grabada en mi Nokia. Sabían, o al menos intuían, que yo había visto algo. Pero lo que no sabían era que tenía 43 minutos de grabación en mi teléfono, un audio nítido, claro, legal. Y eso lo cambiaba todo. Me incorporé al tráfico de López Mateos, las manos en el volante ya no me temblaban. La conmoción comenzaba a desvanecerse y en su lugar llegaba una frialdad lúcida, meticulosa. Ellos creían que estaban jugando ajedrez con un ingeniero jubilado y confundido. Pronto iban a darse cuenta de lo equivocados que estaban. Pero antes tenía que prepararme para el Día del Padre. La reunión familiar donde pensaban dar el golpe final. Sin saber que yo ya había empezado a mover mis propias fichas. El camino de 20 minutos hasta mi casa en Chapalita se me pasó como en automático. Semáforos,
glorietas, combis, todo mecánico. La mente giraba sola repasando cada detalle de lo que acababa de descubrir. Pasé frente a los jardines que cuidaba un jardinero que yo mismo contraté, porque después de quedar viudo necesitaba mantener la casa como a María Luisa le gustaba. Pasé junto a la fuente que mandé instalar para nuestro aniversario número 25, y ahí estaba, la casa que construí con mis propias manos en 1985. Cada viga, cada ladrillo, cada conexión eléctrica era una declaración de amor para una mujer que murió demasiado pronto, y un legado para hijos que ahora querían arrebatarme todo. Me bajé del Sentra y sentí el silencio. No uno tranquilo, sino un vacío que dolía en el pecho. Antes María Luisa llenaba este hogar con sus comentarios sobre las vecinas, sus quejas por el precio de los jitomates en el mercado, sus carcajadas viendo sus telenovelas. Y después de su muerte, mis hijos llenaron ese vacío con visitas dominicales, comidas familiares, risas de nietos. Ahora me preguntaba cuántas de esas visitas fueron genuinas y cuántas parte de una farsa para mantenerme tranquilo mientras planeaban esto. Sobre la chimenea aún colgaba nuestra fotografía de bodas. 15 de marzo de 1978. María Luisa con un vestido blanco sencillo que brillaba bajo la luz tenue de la iglesia de San José de Analco, una sonrisa radiante, juvenil. Yo, en un traje prestado por mi compadre Esteban, parado a su lado con cara de susto, pero realmente feliz. Ella tenía entonces 19 años. Trabajaba de recepcionista en las oficinas de Pemex en el centro. Yo tenía 24 y apenas había terminado mi carrera de ingeniería petrolera en la UDEC, comenzando como técnico en los campos de Tabasco. Nos conocimos en una posada navideña de la empresa. Ella se reía de mis chistes malos sobre perforaciones y ductos, y yo, sin entender si ese interés era real, igual me lancé. La invité a los tacos de Doña Carmen y aceptó tan rápido que pensé que me había estado esperando. Esa primera cita terminó a medianoche platicando de sueños, de mi deseo de no solo extraer petróleo, sino de construir un futuro próspero para México. Ella me miró con esos ojos grandes y dijo, tú no extraes petróleo, tú construyes el progreso del país. 6 meses después le propuse matrimonio. Sobre la mesa de la cocina había una tarjeta del Día del Padre del año pasado que nunca tiré. El mismo trazo azul, ordenado y prolijo que reconocería en cualquier parte. Querido papá, gracias por ser nuestro ejemplo. Te queremos. Roberto Jr., Patricia, Mónica. Esa palabra queremos ahora sonaba hueca como una burla cruel. Entré a la sala y me detuve frente a los estantes llenos de fotos de mis 3 hijos cuando eran niños. Yo mismo había tomado esas fotos durante los embarazos de María Luisa, durante sus primeros pasos, sus graduaciones. Roberto Jr. nació el 12 de abril de 1980. Pequeñito, moreno como yo, llorando fuerte, pero para nosotros un milagro. María Luisa lo sostenía en brazos y parecía nacida para ser madre. Luego vinieron Patricia en 1982 y Mónica en 1985. Aquellos primeros años fueron los mejores de mi vida. María Luisa se entregó por completo a ser mamá. Festivales escolares, reuniones de padres de familia, cumpleaños con piñatas y pasteles caseros. Documentaba todo con su cámara Kodak. No se perdía un momento. Eres el mejor papá del mundo, me dijo el día que Roberto Jr. se graduó de preparatoria. Lloraba mientras veía a nuestro hijo recibir su certificado. Todo lo que logre será gracias a ti. No a nosotros. A mí. Ya en ese entonces María Luisa estaba enferma, aunque no lo sabíamos. Me dejé caer en el sillón, ese mismo que María Luisa escogió en Liverpool cuando ahorramos para amueblarlo. Me vino todo encima como una ola gigante. Las vacaciones en Puerto Vallarta donde ella se emocionó viendo ballenas, la graduación de Patricia de la carrera de contaduría donde los dos lloramos, las navidades llenas de luces, regalos y caos feliz. Y luego la enfermedad. Cuando el gracias por cuidarnos se transformó en necesitamos más dinero para los tratamientos. De pronto mi sueldo de Pemex no alcanzaba y tuve que trabajar doble turno, consultorías de fin de semana, proyectos extras. La grabación de audio volvió a mi mente. 2 años fingiendo que me importa, decía la voz de Leticia.
Tal vez Roberto Jr. no me había amado desde hacía mucho. Tal vez todo había sido estrategia para mantenerme trabajando, ganando más, construyendo su futuro. Cada te quiero, papá en la penumbra era cálculo, no emoción. Aquello no había sido amor filial. Había sido una inversión a largo plazo. Y ahora lo querían todo. Pero lo que ellos no sabían era algo fundamental: yo no era solo Roberto Hernández, el ingeniero jubilado y viudo que creían conocer. Era Roberto Hernández, el hombre que durante 30 años manejó presupuestos millonarios en Pemex. El que negoció contratos con empresas internacionales. El que aprendió a proteger activos en tiempos de crisis petroleras. Me levanté del sillón y fui directo a mi estudio, el corazón de mi trabajo, donde tenían archivados 30 años de contratos, informes, balances de Pemex, todo lo que mis hijos creían haber revisado cuando me ayudaban con mis papeles. Pero lo verdaderamente valioso no estaba ahí. Saqué mi celular y busqué entre los contactos el nombre que sabía que me devolvería el control: Esteban Morales, mi compadre, notario público número 47 del estado de Jalisco, y el único que conocía las estructuras legales que había creado años atrás. Perfectamente legales, pero imposibles de detectar para alguien como Roberto Jr. o Leticia. También marqué otro número, el del Banco Santander, sucursal González Gallo, donde tenía una cuenta que abrí en 2019 con los ahorros de toda mi vida laboral en Pemex. 2.300.000 euros. Producto de bonos especiales por proyectos en aguas profundas, inversiones en moneda extranjera y la liquidación completa que me dieron al jubilarme. Dinero que mis hijos creían que no existía. Era hora de hacer esas llamadas que lo cambiarían todo. Era hora de recordarles con quién se habían metido. 3 días de trabajo meticuloso convirtieron mi estudio en un verdadero centro de operaciones militares. La laptop Dell que Patricia me regaló hace 2 años abierta sobre el escritorio de nogal que construí con mis propias manos en 1987. En la pantalla, cuentas bancarias, documentos legales, títulos de propiedad. Las hojas de mis libretas amarillas cubrían la superficie con columnas de activos, cronologías detalladas, puntos débiles de sus argumentos, herramientas de presión legal. Me afeité con cuidado esa mañana. Me puse el traje azul marino que María Luisa siempre decía que me hacía ver distinguido, y los lentes de lectura que ella decía que me daban autoridad. Es curioso cómo el shock de una traición puede convertirse en frialdad calculada cuando llevas 30 años dirigiendo equipos de perforación y lidiando con burócratas corruptos. Esteban fue más útil de lo que imaginé. Aquellas estructuras fiscales que diseñamos juntos en 2015 para optimizar mis impuestos de jubilación ahora eran una fortaleza invisible para mis hijos. Ellos creían estar hurgando en mi patrimonio real cuando en realidad solo veían la fachada. El oro seguía guardado en bóvedas que desconocían por completo. Compadre, me dijo Esteban en su oficina de la calle Juárez, lo que me estás contando es muy cabrón. Pero tus hijos se metieron con la persona equivocada. ¿Qué opciones tengo? Todas. Los bienes están a tu nombre, el testamento puede cambiarse las veces que quieras y tienes grabaciones como evidencia de sus intenciones. Legalmente, están jodidos. Pero Roberto Jr. tampoco había perdido el tiempo. Revisé los movimientos de mi cuenta de ahorro familiar, esa que abrimos para emergencias cuando María Luisa se enfermó. Ahí estaba, más de 87,000 pesos transferidos en 6 meses a diferentes conceptos. Comidas en restaurantes caros los días que supuestamente visitaba a su suegra enferma. Pagos en Liverpool y Palacio de Hierro que coincidían con sus juntas de trabajo. Gasolina cargada en estaciones de Zapopan cuando me decía que estaba trabajando en el centro. Cada gasto era una mentira, una señal de alguien que preparaba su nueva vida sin el estorbo de un padre viejo. Como esa televisión de 65 pulgadas que costó más de 45,000 pesos, comprada el mismo día que en la mañana se quejaba de que sus hijos necesitaban útiles escolares y no tenía dinero. Leticia, por su parte, no estaba en mejor situación de lo que aparentaba. Mis contactos del fraccionamiento me contaron que estaba hasta el cuello de deudas en Coppel y Banco Azteca. Debía más de 240,000 pesos en tarjetas de crédito y préstamos personales. Se vendía como ama de casa próspera, pero sus vecinas ya la tenían fichada.
Esa vieja vive como si tuviera millones, pero le debo hasta a la señora de los tamales, me dijo doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Resultaba que debía dinero hasta en la escuela de sus hijos. Colegiaturas atrasadas, uniformes no pagados, eventos escolares financiados con puras promesas. Incluso la maestra de cuarto año me comentó en el súper que llevaba meses sin recibir la cooperación para el Festival del Día de las Madres. Me recosté en mi silla giratoria y observé el mapa de pruebas. Roberto Jr. y Leticia me habían subestimado completamente. Creyeron ver a un hombre mayor, distraído, demasiado confiado para notar lo que pasaba a sus espaldas. Pero olvidaron que fui yo quien manejó presupuestos de cientos de millones de pesos en Pemex, que empecé como técnico y terminé como ingeniero supervisor de toda la región occidente. Que sabía muy bien cómo protegerme de los buitres. Entonces sonó el teléfono. El nombre que apareció en pantalla me hizo enderezar la espalda de inmediato. Patricia. Mi hija, la que vive en Tijuana. Hola, papá. ¿Cómo estás? Su voz sonaba cuidadosa, casi terapéutica. Patricia estudió psicología, siempre fue la más perceptiva de mis 3 hijos. Bien, mijita. ¿Cómo va todo allá? Papá, quería preguntarte, ¿todo está bien entre Roberto y tú? Y con Leticia también. Apreté el celular. ¿Cuánto sabía? ¿Qué había notado durante las llamadas familiares? Me hice el desentendido. ¿Por qué lo dices? Ella dudó unos segundos. No sé. Roberto anda muy nervioso cuando hablo con él. Y Leticia empezó a preguntarme cosas raras sobre tu situación económica. Que si sabes manejar bien tu dinero, que si no se te olvidan las cosas. ¿Qué tipo de cosas? Como si estuvieran evaluando tu capacidad mental, papá. Me da mala espina. Mi hija, con su entrenamiento psicológico, ya había olido el peligro. Le dije que quizás solo era preocupación normal, que tal vez estaban pensando en mi bienestar futuro. Puede ser, murmuró. Pero papá, si pasa algo raro, ¿me vas a contar? No me gusta cómo se están comportando. Esa pregunta me atravesó el corazón como una lanza. Decirle que su hermano y su cuñada estaban conspirando para encerrarme, que todo era una mentira. Claro, mijita. Te lo prometo. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono varios minutos. Si Roberto Jr. estaba sondeando a Patricia sobre mi estado mental, entonces el complot era más profundo y coordinado de lo que imaginaba. Estaban construyendo un expediente psicológico para justificar la internación forzosa. Era hora de darles exactamente la información que querían, pero a mi manera. Esa misma tarde recibí una llamada en mi celular personal de parte de mi asesor financiero del Santander, licenciado Martínez, con quien llevaba más de una década trabajando en mis inversiones. Su voz, precisa como siempre, sonó con la firmeza de quien tiene buenas noticias. Don Roberto, ya tenemos listos los documentos para la reestructuración patrimonial que me solicitó. Cuando mencionó que quería cambiar algunos beneficiarios, revisé todas las opciones disponibles. Encontré una solución muy sólida. Hizo una pausa estratégica. El silencio colgó como una confirmación tácita de que él entendía perfectamente lo que no se decía por teléfono. Estoy en lo correcto al asumir que esto no es por cuestiones de herencia normal, ¿verdad? Así es, licenciado, respondí con calma. Es más delicado. Entiendo perfectamente. Las amenazas que vienen de dentro de la familia son las más peligrosas para el patrimonio. Ya he ayudado a otros clientes con situaciones similares. Sé exactamente qué procedimiento seguir. ¿Cuánto tiempo necesita? Antes del viernes por la tarde estará todo registrado ante notario. A partir de ese momento, nadie podrá tocar ni un centavo de sus cuentas sin dejar rastro legal completo y autorización expresa suya. El viernes por la mañana ya estaba sentado en la oficina del banco frente al licenciado Martínez, en una sala de juntas impecable, café recién hecho, muebles de cuero, ambiente de negocios serios. Le pasé una carpeta gruesa con todos los documentos que Esteban había preparado. Necesito un bloqueo preventivo de todos los accesos a las cuentas familiares, incluidas las tarjetas adicionales y líneas de crédito mancomunadas. Todo debe congelarse hasta nueva orden.
Él arqueó una ceja profesionalmente. ¿La estructura completa? ¿Sin excepciones? Todo, licenciado. Sin excepción alguna. ¿Puedo preguntar el motivo específico? Me limité a sonreír con la discreción que aprendí en 30 años manejando información confidencial de Pemex. Digamos que es una medida preventiva ante posibles movimientos no autorizados. Firmé los papeles correspondientes y en menos de 2 horas todos los beneficiarios secundarios de mis cuentas recibirían notificaciones automáticas del sistema. Nadie podría mover un peso sin presentarse personalmente en la sucursal con identificación oficial y justificación por escrito. A las 11:43 de la mañana, el sistema bancario bloqueó todos los accesos secundarios. A las 12:05, una transacción de Roberto Jr. fue rechazada automáticamente. A las 12:50 entró la primera llamada furiosa. Era Leticia. Don Roberto, ¿sabe qué está pasando con las cuentas? Intenté pagar en Soriana y me rebotó la tarjeta. Llamé al banco y me dicen que todo está bloqueado. ¿Usted sabe algo? Ni una palabra sobre gastos no autorizados, ni mención de los 87,000 pesos que había sacado sin permiso, ni una pizca de confesión sobre sus verdaderas intenciones. Solo sorpresa fingida y víctima inocente. ¿Bloqueadas? Qué extraño, Leticia. ¿Qué te dijeron exactamente? Que hay que verificar identidad y presentarse en persona con Roberto Jr. Es un pinche papelón, don Roberto. Estaba en la fila del súper y no pude pagar. Me dio mucha pena. Su preocupación no era el complot descubierto, sino la vergüenza social. La conocía suficientemente bien. Voy a llamar al licenciado Martínez, le dije. Seguro fue una confusión del sistema. No llamé a nadie. Fui a mi club de jubilados de Pemex a jugar dominó, a platicar con ingenieros que me respetaban por lo que había logrado, a estar con gente que me valoraba por mi trayectoria real. El teléfono no dejó de sonar en toda la tarde. 13:34, mensaje de Roberto Jr. Papá, mi tarjeta tampoco sirve. ¿Qué está pasando? 14:18, Leticia otra vez, la secretaria del banco dice que el licenciado Martínez está ocupado todo el día. ¿Puede hablar usted directamente? 15:12, Roberto Jr., furioso, hasta mi cuenta de nómina está afectada. Me dejaste como un jodido, papá. ¿Qué está pasando? Cada mensaje me daba una especie de alivio sombrío, casi catártico. Durante 3 años después de la muerte de María Luisa les ofrecí seguridad económica absoluta, acceso a mis ahorros, apoyo para sus gastos familiares. Y ahora, por primera vez, sentían lo que era estar sin respaldo financiero. No por venganza personal, sino por justicia pura. Pero lo más revelador fue lo que pasó a las 16:15. Me llamó directamente el licenciado Martínez para informarme sobre movimientos sospechosos. Don Roberto, hemos detectado 3 intentos de Roberto Jr. para acceder a diferentes cuentas suyas. Al fallar con las tarjetas, intentó retirar dinero directamente de su cuenta de inversiones. También quiso hacer una transferencia desde el fondo de ahorro para el futuro de sus hijos. ¿Y qué le dijeron? Que todo está bloqueado por orden suya, como solicitó. Su reacción fue intensa. Amenazó con demandas legales. Gritó en la sucursal. Está completamente fuera de sí. Era el clásico perfil de alguien arrogante que acababa de perder su única fuente de financiamiento no ganado. A las 18:30 estaba de regreso en casa revisando todo desde mi computadora, cada cuenta protegida, cada tarjeta inactiva, cada pago automático ahora bajo mi control exclusivo. Roberto Jr. y Leticia estaban limitados al dinero que tuvieran en efectivo y a lo que realmente ganaran con su trabajo. Legalmente impecable, un padre protegiendo su patrimonio ante amenazas documentadas. Cualquier banco, cualquier juez, cualquier abogado lo respaldaría sin dudar. Pero lo que realmente entendieron ese día fue mucho más importante que dinero bloqueado. El hombre al que querían encerrar en un asilo ya no estaba a la defensiva. Ahora jugaba en el mismo tablero, pero con mejores cartas, más experiencia y mucha más inteligencia de la que le habían dado crédito. A las 18:47 volvió a sonar el teléfono. Roberto Jr., esta vez. Su voz, por primera vez en meses, no era de molestia ni reclamo,
sino de desesperación pura. Sabía que ese momento iba a llegar inevitablemente, el punto donde la máscara de hijo preocupado se cae y la urgencia real sale a la superficie. Era hora de ver cómo los cómplices empiezan a delatarse entre ellos cuando el plan se desmorona. La noche del sábado, Roberto Jr. apareció en casa de Leticia como si lo estuviera persiguiendo la mismísima chingada. El vigilante del fraccionamiento ni se inmutó, acostumbrado a ver caras alteradas en coches viejos, pero sus llantas rechinaron contra el concreto como si cada metro anunciara un desastre. Desde la taquería de la esquina, mi compadre Esteban observaba todo. Había puesto a su sobrino Luis, que trabaja en telecomunicaciones, a monitorear sus conversaciones telefónicas con equipo legal que usa para investigaciones notariales. Todo formaba parte del plan. Roberto Jr. había hecho una llamada desde el estacionamiento de Walmart, sin saber que hasta la señora del puesto de quesadillas alcanzó a oírlo. Leticia, tenemos que hablar urgente. Todo se fue a la chingada. En la casa, las luces de la sala seguían encendidas. A través de las ventanas se veían moverse dos siluetas gesticulando como locos, con papeles regados por toda la mesa del comedor. Sus cuerpos hablaban por ellos, tensión, nervios, pánico total. Por el equipo de Luis llegaban fragmentos claros de conversaciones. Leticia temblaba, Roberto, tu papá lo sabe todo. Bloqueó todas las cuentas. No pude ni comprar leche para los niños. La respuesta de Roberto Jr. fue seca como navaja, no es coincidencia. Apareció en tu casa justo cuando estábamos hablando de los pasos finales del asilo. Escuchó algo, seguro. ¿Cuánto crees que oyó?, preguntó ella, como si le temiera más al dato que al hombre. Lo suficiente. Si no, no habría congelado todo el dinero. Hay que asumir lo peor. Hubo una pausa larga, tensa. ¿Crees que grabó algo? El silencio que siguió fue como un disparo en plena noche. Se dieron cuenta al mismo tiempo de que el ingeniero jubilado senil tal vez les llevaba varios pasos de ventaja desde el principio. ¿Y ahora qué chingados hacemos?, preguntó ella con voz quebrada. Acelerar todo. Se acabaron las medias tintas. El lunes mismo vamos al DIF y presentamos la denuncia de que ya no puede valerse por sí mismo. Violencia psicológica, aislamiento financiero, comportamiento errático. La estrategia era clara, victimización total. Vamos a alegar que usa el dinero para manipularnos, que nos corta el acceso para controlarnos psicológicamente. Leticia se interesó inmediatamente, suena creíble. Más que creíble. Es perfecto. El bloqueo de cuentas será nuestra prueba principal. Lo vamos a mostrar como un tipo controlador que usa la lata para manipular a toda la familia. El crujir de papeles se mezclaba con la arrogancia renovada en su voz. Hay que armar una lista de presiones psicológicas cada vez que no nos consultó para gastar dinero, cuando nos criticó por nuestras compras, cuando limitó nuestras tarjetas antes. Todo. Leticia dudó, pero Roberto, tu papá nunca fue controlador. Siempre nos dio todo lo que pedimos. Entonces lo planteamos como dependencia emocional. Que usaba su generosidad para hacernos sentir que no podíamos vivir sin él. Manipulación psicológica clásica. El cinismo era repugnante. 30 años de trabajo honesto convertidos en un expediente para presentarme como un abusador psicológico. ¿Y Patricia?, preguntó Leticia con incertidumbre. Ella no nos va a apoyar. Es psicóloga, va a ver que estamos mintiendo. Y eso nos conviene, respondió Roberto Jr., como si tuviera todo calculado. Su reacción escéptica servirá como prueba de que mi papá la manipuló también. Diremos que él la convenció de que nosotros somos los malos. ¿Quieres que mi cuñada se ponga contra su papá? Quiero que salvemos nuestro futuro económico. Y si ella, como profesional de la salud mental, duda de nosotros, entonces su testimonio nos sirve como evidencia técnica de una familia disfuncional. Estaban dispuestos a usar a Patricia como arma, a tergiversar su sensatez profesional como frialdad, y habían planeado todo hasta el último detalle. Cómo responder preguntas del DIF, qué documentos médicos conseguir, dónde reunirse para coordinar versiones. Era una guerra fría disfrazada de preocupación filial.
Pero no sabían que mientras ellos repartían sus piezas en el tablero, yo ya había movido las mías con la precisión de un ingeniero que pasó décadas resolviendo problemas complejos. A la mañana siguiente era domingo. Día del Padre. Patricia llegó desde Tijuana en el primer vuelo de Volaris. La recogí en el aeropuerto y fuimos directo a desayunar a nuestro lugar de siempre, los tacos de canasta de Doña Chole en la glorieta de Chapalita. Papá, me dijo mientras esperábamos los tacos, necesito contarte algo que me tiene muy preocupada. Dime, mijita. Roberto me llamó ayer. Muy nervioso. Me preguntó si yo notaba que estás diferente. Que si se te olvidan las cosas, que si manejas raro tu dinero. Asentí mientras masticaba un taco de frijol. Y Leticia me escribió por WhatsApp preguntando si creo que necesitas ayuda especializada. Como si estuvieran coordinando algo. ¿Qué les dijiste? Que estás perfectamente bien. Mejor que muchos hombres de tu edad. Pero papá, me da la impresión de que están armando algo contra ti. La miré a los ojos y respiré profundo. Era momento de decidir cuánto contarle. Patricia, lo que te voy a decir va a doler. Pero necesito que lo sepas. Le conté todo. Sin dramatizar, sin exagerar, solo hechos puros y duros. Las grabaciones, el plan del asilo, las transferencias no autorizadas, la conspiración para declararme mentalmente incapaz y quedarse con mi patrimonio. Le mostré documentos en mi celular, extractos bancarios, la transcripción parcial del audio. Le enseñé las fotos que Esteban había tomado de ellos saliendo de tiendas caras con bolsas de compras, riéndose como adolescentes, gastando dinero que no habían ganado. Patricia no dijo nada al principio. Solo me miraba con los ojos muy abiertos, procesando la información con su entrenamiento psicológico. Papá, esto es real. Todo lo que me estás mostrando es evidencia sólida. Asentí silenciosamente. Se cubrió el rostro con las manos. No quise interrumpir su proceso mental. El silencio en ese momento era más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Finalmente habló con la voz quebrada pero firme, no solo querían robarte, papá. Querían destruir tu dignidad. Convertirte en un viejo senil para justificar el robo. Así es, mijita. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación que me recordó a su madre cuando tomaba decisiones difíciles. ¿Qué vas a hacer? Hoy, en la reunión familiar, van a recibir una sorpresita que no esperan. ¿Necesitas que yo haga algo? Solo mantente tranquila. Y cuando llegue el momento, apóyame. Siempre, papá. Siempre. A las 4 de la tarde comenzaron a llegar todos a mi casa para la celebración del Día del Padre. Patricia había organizado todo desde Tijuana, mis hermanos Raúl y Fernando con sus esposas, mis compadres Esteban y Javier, los primos con sus hijos, hasta los vecinos de toda la vida como doña Carmen y don Aurelio. Una reunión familiar como las de antes, cuando María Luisa vivía. Roberto Jr. llegó puntual con Leticia y sus dos hijos. Se veían nerviosos pero actuaban normal, cargando regalos, sonriendo, abrazándome como si nada hubiera pasado. «Feliz Día del Padre, papá», gritó Roberto Jr., con entusiasmo fingido. «Te trajimos algo especial». Era una camisa azul claro con mis iniciales bordadas. Cara, elegante, del tipo de regalo que compras cuando quieres quedar bien ante los demás. «Gracias, hijo. Está padrísima». Leticia se acercó a abrazarme con esa sonrisa que ahora sabía era completamente falsa. «Don Roberto, esperamos que pase un día muy bonito». «Se lo merece». La ironía era brutal. Me deseaba un día bonito mientras planeaba encerrarme en un asilo. Durante 2 horas todo transcurrió normal. Comida, mariachi que contrató Patricia, risas, fotos familiares. Roberto Jr. hasta dio un discurso emotivo sobre lo buen padre que había sido, cómo había sacrificado todo por sus hijos, cómo merecía descansar en paz. Cada palabra era una puñalada envuelta en papel de regalo. A las 6 de la tarde, cuando toda la familia estaba reunida en la sala principal, me levanté para dar las gracias por la celebración. Familia, amigos, quiero agradecer que estén aquí celebrando conmigo.
Han sido 67 años de vida, 30 trabajando en Pemex, 3 años de viudez y muchos momentos difíciles. Todos me miraban con atención. Roberto Jr. sonreía orgulloso, como si fuera el hijo perfecto. Pero como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y yo nunca me he dormido. Saqué mi celular Nokia y lo conecté a la bocina Bluetooth que Patricia me regaló el año pasado. Quiero compartir con ustedes una conversación muy interesante que grabé hace una semana. Roberto Jr. palideció instantáneamente. Leticia se puso rígida como estatua de sal. Presioné play y subí el volumen al máximo. La voz de Leticia llenó toda la sala. En cuanto ese viejo firme los papeles del asilo, tendremos la casa libre para vender. Un silencio sepulcral se apoderó de la reunión. 30 personas escuchando cada palabra con claridad cristalina. La voz de Roberto Jr. continuó, todo va según lo previsto. El lunes presentamos los papeles al DIF. Alegamos que ya no puede cuidarse solo. Las caras de mis hermanos, mis compadres, mis vecinos, se transformaron de confusión a horror absoluto. Leticia otra vez, solo la casa de Chapalita vale unos 4 millones de pesos. Más el terreno de la esquina, las cuentas de ahorro. Son casi 8 millones en total. Roberto Jr. se levantó como resorte e intentó quitarme el celular, pero mi compadre Esteban ya estaba a mi lado, bloqueándolo físicamente. La grabación continuó implacable, lo mejor es que confía ciegamente en nosotros. No tiene idea de que ya tenemos todo calculado. 2 años fingiendo que me importa. Escuchando sus historias aburridas sobre Pemex. Leticia comenzó a llorar, pero ya no había manera de detener la avalancha. Ese hombre todavía cree que somos una familia unida. Patricia se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo y tristeza mezclados. Cuando terminó el audio, el silencio era tan denso que se podía cortar con machete. Roberto Jr. intentó hablar, papá, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, hijo. Saqué una carpeta manila de debajo de la mesa de centro. Aquí están las copias de todas las transferencias no autorizadas que hicieron de mis cuentas. 87,000 pesos en 6 meses. Le pasé las hojas a mi hermano Raúl, que es contador público. También están los documentos del asilo San Vicente donde ya habían apartado mi lugar. Los murmullos de indignación comenzaron a crecer entre los invitados. Y esto, levanté otro papel, es la copia del testamento que cambié el viernes pasado. Roberto Jr. y Leticia se miraron con pánico total. Los 2.300.000 euros que tengo ahorrados en el Banco Santander van completos para la Fundación de Ancianos Abandonados de Guadalajara. ¿Qué? Gritó Roberto Jr., perdiendo completamente la compostura. La casa, el terreno, y todas mis propiedades van para doña Carmen y don Aurelio, que durante 3 años me han cuidado como verdaderos hijos. Doña Carmen comenzó a llorar de emoción. Don Aurelio no podía creer lo que escuchaba. Patricia recibe mi seguro de vida de Pemex y una cuenta de ahorros para sus hijos. ¿Y nosotros qué, papá? Preguntó Roberto Jr., con una mezcla de rabia y desesperación. Ustedes reciben exactamente lo que merecen. Nada. Me dirigí directamente a él, mirándolo a los ojos. Un hijo que planea encerrar a su padre en un asilo para robarse su casa no merece ni un peso de herencia. Y a Leticia, una nuera que dice que su suegro huele a viejo y le da asco no merece más que desprecio. Leticia intentó defenderse, don Roberto, nosotros nunca. Ahí está grabado, Leticia. Con sus propias voces. La reunión familiar se había convertido en un tribunal popular. Mis hermanos, mis compadres, mis vecinos, todos miraban a Roberto Jr. y Leticia como lo que realmente eran, un par de buitres cazafortunas. Roberto Jr. hizo un último intento desesperado, papá, tú no puedes hacer esto. Somos tus hijos. Tenemos derechos. Los derechos se ganan con amor y respeto, no con conspiraciones. Patricia se acercó a Roberto Jr., con la frialdad profesional que le daba su carrera. Roberto, como psicóloga te puedo confirmar que papá está perfectamente bien de sus facultades mentales. Y como tu hermana, te puedo decir que me das asco. Esteban, en su calidad de notario, levantó la voz,
el testamento está perfectamente legal. Firmado, sellado y registrado ante las autoridades correspondientes. Roberto Jr. y Leticia recogieron sus cosas y se fueron de la casa entre murmullos de desprecio de todos los presentes. No dijeron ni una palabra más. No había nada que decir. El mariachi volvió a tocar. Las cervezas volvieron a circular. La comida continuó como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado para siempre. Esa noche, mientras recogíamos los platos con Patricia y doña Carmen, mi hija me preguntó, «Papá, ¿no te duele haber perdido a Roberto Jr.?» «Mijita», le respondí mientras lavaba un vaso, «yo no perdí un hijo. Descubrí que nunca lo tuve». 3 meses después, Roberto Jr. intentó impugnar el testamento alegando que yo no estaba en mis 5 sentidos cuando lo cambié. Esteban presentó las grabaciones como evidencia ante el juez. El caso fue desestimado en una semana. Leticia se separó de Roberto Jr. cuando se dio cuenta de que ya no había dinero de por medio. Patricia se mudó de regreso a Guadalajara para estar cerca de mí. Doña Carmen y don Aurelio se convirtieron en mis compañeros de té todas las tardes. Y yo, Roberto Hernández, ex ingeniero de Pemex, viudo de 67 años, vivo tranquilo en la casa que construí con mis propias manos. Sin hijos malagradecidos, pero rodeado de gente que me quiere de verdad. Porque al final de cuentas, la familia no se define por la sangre, sino por el corazón. Y mi corazón está en paz. Fin.